Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida al primer viaje por el mes de noviembre. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, yo a punto de embarcarme en el penúltimo resumen de lecturas de 2023. El de diciembre obviamente no lo voy a poder hacer antes de que termine el año, será ya en el 2024. Pero bueno, el de noviembre sí, y lo voy a publicar dividido en dos partes porque también he leído 12 libros, y son bastantes, y sí lo voy a publicar a media semana, o sea, muy probablemente este salga el día sábado normalmente, y después el otro va a salir a media semana, porque si no después ya no llego, porque enero del 2024 es el momento de balances, el top de mejores lecturas, de peores lecturas, los abandonos de 2023, bueno, son todos videos que además de que se ven muchísimos, a mí me gustan, me gusta verlos también, requieren mucho tiempo y sobre todo en mi caso que doy premios y que los premios son siempre como distintos, entonces lo tengo que pensar muy bien. Así que bueno, pobre, el resumen de diciembre va a quedar no sé para cuándo. Y bueno, espero que disfruten de este mes de noviembre. Tuvo bastantes buenas lecturas realmente, fue un muy buen mes en general. Voy a hacer lo mismo que hice en el resumen anterior, que es que voy a leer los fragmentos aparte, o sea, después de grabar, para no cansarme tanto la voz. Y bueno, y obviamente nos estamos viendo en todos los videos de fin y de cierre de año. Desde ya les digo que hay un especial que espero que hayan disfrutado, porque muy probablemente este video salga después de este especial. Este es el problema de grabar antes de tiempo, uno nunca sabe en qué momento está, pero sí creo que va a salir antes. Y bueno, que espero que lo hayan visto y que les haya gustado. Y después, muy probablemente, a fin de año también haré alguna cosa especial que tenga que ver con el cierre. El primer libro que terminé, que en realidad es un cuento, es El hombre que plantaba árboles, del escritor francés Jean Genot. Este cuento en realidad es una fábula, y la verdad que es precioso. Yo sé que hay ediciones que están ilustradas porque realmente es un cuento cortito y que algunas incluyen esta historia dentro de otras. Bueno, la razón por la que leí este libro en particular es porque lo vi recomendado. Ahora no recuerdo en qué canal, realmente no recuerdo en qué canal, y lo que hablaban sobre el libro me pareció muy bello. Y bueno, realmente fui un poco sin saber de qué se trataba, más allá del título, y me encontré una obrita preciosa, que indudablemente tiene que ver con preocupaciones del autor con respecto a la ecología, pero sobre todo a la forma de vivir y de tomarse la vida, del hombre del siglo XX. A dejar de mirar al mundo de forma mercantilista y verlo más de una forma no solamente ecológica, sino humana, y sobre todo dejar de ser egoísta, porque creo que eso es la gran moraleja, digamos, de esta fábula. Y se trata de un hombre que no tiene muchos conocimientos, no es simplemente creo que es un arriero o algo por el estilo, es una persona que vive en las montañas y que un día decide que va a plantar árboles, porque ve que hay deforestación, ve que muchos árboles que eran de su infancia han empezado a desaparecer, que se está perdiendo el mundo natural, que qué mundo le vamos a dejar a nuestros descendientes, y que ni siquiera son sus propios hijos, porque esta persona no es que tiene hijos propios, sino a la humanidad. ¿Qué mundo le vamos a dejar a los otros? Y hace simplemente todos los días un recorrido en donde va plantando semillas de distintos árboles y cuida esas semillas durante toda su vida. Y termina convirtiendo el lugar en un refugio natural que él consigue, que no es que sea algo chiquito, es una cosa impresionante. O sea, lo que puede llegar a ser una única persona, si tiene la fuerza de voluntad, el sacrificio y la constancia de llevar a cabo un ideal, una idea, una utopía. Es un libro hermoso, es realmente muy bello, está muy bien escrito, es muy poético, es enternecedor y también una llamada de atención, una apertura de ojos a cómo estamos viviendo, a cómo nos tomamos las cosas, a dejar de pensar solo en nosotros mismos. Bueno, tiene de todo, realmente. Es un libro que está pensado de esta forma, no es que es casualidad, el autor realmente lo escribió pensando en transmitir un mensaje y realmente lo hace muy bien. El siguiente libro que terminé fue gracias a una amiga que me lo prestó, que en realidad fue como una devolución de favores, porque yo le regalé para su cumpleaños un libro de este mismo autor, ella le fascinó, y entonces se compró otro,
que lo trajo de España y me lo prestó, que acá no se consigue. Es Otra vida por vivir, del escritor griego barra sueco Theodor Kallifatides. Bueno, este apellido me ha dado dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque yo tengo un toque en cuanto a la pronunciación correcta de los nombres y los apellidos en su idioma de origen. Y el tema es que en griego se pronuncia de una forma, en sueco se pronuncia de otra, y además se lo pronuncian de millones de maneras diferentes dependiendo de cómo les da la persona por pronunciarlo. Pero parece que en griego es Theodorus Kallifatides, y después, bueno, le han pronunciado Theodor, así que me sabrán perdonar. Yo me tengo que perdonar a mí misma, porque vuelvo a decir que tengo un toque con este tema. Pero bueno, lo de menos. Lo demás es que yo empecé a leer a este autor, a encontrarme con este autor con Madres e Hijos. Es un libro del cual ya he hablado varias veces. Es un libro que me pareció hermoso. Es autoficción y es el reencuentro de él cuando cumple 60 años con su madre. O sea, vuelve a Grecia a festejar el cumpleaños de su madre que cumple 80. Y ese reencuentro es la excusa para hablar de la historia de su familia, que es espectacular. En este caso, este es el libro que yo le regalé a esta amiga y bueno, a también le fascinó. Y en este caso, es el primer libro que Kallifatides escribe en griego por primera vez, después de 50 años, porque él emigró de Grecia cuando era muy joven, cuando tenía 18 o 20 años. Bueno, toda su vida como escritor la pasó en Suecia y escribiendo en sueco. Él domina el idioma a la perfección. Y nunca había escrito en griego. Sí se había encargado de hacer sus propias traducciones al griego en algún momento y después, bueno, eso lo dejó como en manos de otras personas. Pero sí que él no es que hacía las traducciones, volvía a escribir el libro en su idioma. Porque él tiene todo un concepto de que no existe realmente la traducción, sino que hay cosas que realmente no pueden trasladarse y que uno tiene que pensar como escritor a qué público escribe y dependiendo de a qué público escribe son las cosas que va a escribir. Es muy interesante todo lo que él piensa con respecto a la traducción y de este tema justamente es de lo que va a hablar en este libro. ¿Por qué? Porque este libro, que es cuando él ya tiene cerca de los 80 años, si mal no recuerdo, es un momento de crisis para él en cuanto a escritor. No sabe, es como que siente que no tiene más nada para decir, que no tiene que expresar o cómo expresarlo. Se ha quedado sin palabras y piensa que así que ha llegado el momento del fin de su carrera literaria. Entonces, mezclado con toda esta situación de angustia de lo que significa llegar además a un momento vital en donde, bueno, solo queda esperar la muerte por delante, ¿no? No hay todo lo que uno vivió importante está detrás y quedan todos estos recuerdos. Además de todo esto está justamente las reflexiones sobre qué es escribir y sobre todo qué es escribir para un extranjero, qué se siente ser apátrida, qué puedes escribir no siendo de un lugar ni de otro, cuál es la postura del escritor que escribe en un idioma que no es el suyo. Vuelve a Grecia también, viaja a Grecia con su mujer y volver a encontrarse nuevamente, porque ha viajado a Grecia normalmente, no es que no ha vuelto nunca más, pero cada vez que vuelve es un reencuentro diferente, porque además Grecia, en el momento además en el que él va, está pasando por una crisis económica terrible, y entonces es una Grecia que no es la que él recuerda, pero al mismo tiempo siempre pasa esto con los extranjeros, ¿no? Uno vuelve y no es lo mismo, o sea, vuelve a un lugar que es, pero no es el lugar de los recuerdos de uno. Entonces este choque de memorias y cultural, el no sentirse de ningún lado, el no sentir que nada lo emociona, hasta que finalmente, por una cuestión fortuita, empieza a tener la necesidad de escribir, pero en su idioma original. Y por primera vez en su vida escribe un libro originalmente en griego. Es un libro interesantísimo, como todos los libros de Kallifatides. Es un escritor que tiene novelas de ficción, yo no las he leído hasta ahora, he leído autoficción, pero es que la autoficción es tan interesante. Es tan interesante lo que tiene para contar, tan interesante él como persona. Yo después he visto entrevistas largas hablando sobre estos temas y es una persona realmente muy, muy interesante en sus puntos de vista, en sus vivencias. Entonces, claro, todo eso lo transmite y tiene unas reflexiones tan profundas, además tan cercanas. Tiene una forma de escribir muy agradable de leer, muy fácil de leer, que realmente, no sé, me encanta. Me encantan, o sea, hable de lo que hable, me parece interesante. Así que bueno, se los recomiendo, les recomiendo sobre todo también Madres e Hijos, que es un libro bellísimo y creo que es un autor que vale la pena descubrir. El siguiente libro que terminé es Los empleados, de la escritora dinamarquesa Olga Ravn, que tampoco sé cómo se pronuncia. Escuché un video dinamarqués pronunciando su apellido, me pareció imposible de emular, así que bueno, también el TOC no está muy bien.
tratado estos libros de los que estoy hablando. Este es un libro de ciencia ficción y creo que es el primer libro de ciencia ficción que escribe la autora. Y bueno, lo tenía ahí. Yo siempre que hay ciencia ficción y literatura de lo que sea, contemporánea, clásica, lo que sea, le presto atención. Y después la escuché a Katia justamente hablar de este libro, que ella le había parecido interesante, pero también escuché a otras personas, como es el caso de Diana, del libro Divergente, que a este libro lo habían odiado. Entonces, bueno, me daba curiosidad porque había una crítica muy dispar. Bueno, yo estoy en las personas que ni fu ni fa, o sea, estoy en la media. Me pareció un libro que no lo odié, pero tampoco me gustó. Es un libro que lo original lo tiene en que la autora es dinamarquesa, porque todo lo demás son los tópicos típicos tradicionales de la ciencia ficción. Las naves arcas, la humanidad que se va al garete y a ver qué se hace con ella, los humanoides, los robots versus los humanos, el planeta extraterrestre que hay que terraformar, bueno, y un gran etcétera. Es todo lo que uno ha leído alguna vez o ha visto en películas de ciencia ficción, está todo junto en un libro escrito muy raro, que eso es lo que tiene, digamos, de particular. Y que me pasó que no me dejó nada. O sea, es un libro que es un libro fragmentario, que uno empieza a leer y como suele pasar en la ciencia ficción, es como que uno se zambulle en un universo que no entiende, que incluso hay palabras que no sabes muy bien de qué se tratan, códigos, situaciones que vas teniendo que desentrañar, dilucidar a la medida en que el libro va transcurriendo. Entonces es como un libro que uno va construyendo, ¿no? Una historia que uno va construyendo junto con el desarrollo. En este caso, esto está llevado un poco al extremo, como pasa un poco con Lem, en algunos libros de Lem, y claro, lo que suele suceder, o lo que puede suceder a muchas personas, es que es tan extraño que, bueno, se deje porque no se entiende nada, pero si uno sigue leyendo hacia la mitad del libro, vas entendiendo perfectamente de lo que trata la autora, y termina el libro y entendés la historia, pudiste hacer la reconstrucción, pero realmente yo diría que lo que tiene de raro o lo que tiene de original, y lo vamos a poner entre comillas porque tampoco esta forma de narrar es original, es esto, es la rareza de lo que te narra. Son unos supuestos empleados que trabajan, que están en una nave y que, bueno, los están entrevistando porque ha pasado algo extraño en un planeta al que han llegado, con unos objetos que han tomado de un planeta al que han llegado a terraformar. Y hay humanos y robots. Y dentro de esa nave hay una convivencia un poco extraña entre estas dos facciones. Y bueno, la verdad que, vuelvo a decir, no tengo mucho más para contar porque realmente es un libro que la historia tampoco me dejó mucho, no me dejó reflexiones de ningún tipo. O sea, no es un libro que, bueno, trata los tópicos típicos de la ciencia ficción, pero es un libro que profundiza en X cosa, que te deja reflexiones o que te deja, no sé, miradas nuevas sobre... No, es un libro típico de ciencia ficción, escrito muy raramente, y que la sensación cuando lo terminé fue, ¡ah, qué decepción! ¡Qué decepción! Es un libro corto y se lee rápido. Eso tiene de bueno, pero a otros niveles realmente para las personas que les gusta mucho la ciencia ficción, yo creo que este libro no les va a aportar nada. Creo que sí les puede gustar a las personas que no están tan acostumbradas a la ciencia ficción, siempre que aguantes el estilo narrativo. El siguiente libro que terminé durante noviembre pertenece al reto Bitácora Calvino y es el caso de Palomar, de Italo Calvino. Este libro en realidad yo lo tenía pensado para leer en diciembre y era una relectura, y lo vamos a poner pero totalmente entre comillas, lo de la relectura. Yo había comentado que cuando adolescente, bueno, no tan adolescente, tendría 25, 26 años, intenté leer Palomar y no hubo forma, no me gustó para nada y me pareció un libro muy abstracto, muy denso y que no había entendido realmente. Pero además no lo leí completo, simplemente intenté leerlo, empecé a leerlo y lo dejé, lo abandoné rápidamente además, porque además yo tenía otra idea de las cosas de Calvino, había leído otras cosas y bueno, no me hallaba con él. Entonces mi idea era releerlo ahora, a ver qué me pasaba, teniendo otro bagaje lector, teniendo yo otra edad, teniendo otra cabeza, conociendo a Calvino desde otro punto de vista. Y bueno, tenía mis dudas. Menos mal que yo no me hago caso en las dudas, tanto para bien como para mal, ¿no? Pero en este caso es para bien, que es lo mismo que me pasó con otros libros que también tenía este recuerdo así de mi adolescencia, primera juventud odioso, y que menos mal que no me hago caso a mí yo del pasado, porque este libro es maravilloso.
por fin, porque he venido teniendo una racha con Calvino. Bueno, el anterior también fue bastante bueno, pero algunos de los del reto fue un re mal en dulce de leche para leerlo realmente. Y este yo tenía un miedo terrible, pero bueno, como no le hago caso a mis miedos, me largué y me encontré una maravilla. Qué libro tan hermoso, Palomar. Qué buen libro, realmente. Es el Calvino que a mí me gusta particularmente, que es un Calvino muy reflexivo, muy introspectivo, muy de los detalles, pero bien, o sea, no obsesivo en los detalles, sino de tomar una idea y tratar de sacarle el mejor provecho, digamos, sacarle el jugo. Y es la historia de un hombre que, un poco parecido a Marcobaldo, este tipo de personajes de Calvino que es Calvino, o sea, es un poco de Calvino en los libros, ¿no? Que es como un personaje, podría decirse anodino o no, o que pasa por la vida un poco de costado, tratando de que no ser el centro de atención ni el foco de nada y que las cosas no le salen demasiado bien, tiene una vida triste, tiene una vida sobre todo melancólica y muy reflexiva. Y son estos personajes medio antihéroes que uno empatiza con ellos, te dan ternura. Y en este caso Palomar es una persona que tiene, puede decir, una obsesión en la observación de los mínimos detalles que hace que vea el mundo y sobre todo repiense el universo en el que se sitúa de una forma muy particular. Se divide en tres partes, cada parte es Palomar y alguna situación, las vacaciones de Palomar, Palomar en la ciudad y los silencios de Palomar. Y esas tres partes también esas tres que acabo de nombrar se dividen en otras tres partes. Es como un tríptico. Y esas otras tres subpartes se dividen en tres capítulos. Todo número 3, que tampoco es aleatorio, no es porque sí. Y lo que es muy interesante, y esto lo voy a leer directamente porque lo dice el propio Calvino, es que esos tres capítulos de cada subparte están divididos por números. Y cada número corresponde a, por ejemplo, el número 1 a una experiencia visual que tiene casi siempre por objeto formas de la naturaleza. El número 2 están presentes elementos antropológicos culturales. Y en el 3 refiere a experiencias de tipo más especulativo relativos al cosmos, al tiempo, al infinito, etc. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Dentro de la parte de las vacaciones de Palomar, la subparte Palomar en la playa tiene 3 capítulos. Lectura de una ola, ese es el que tendría que ver con la experiencia visual. El pecho desnudo, geniales, que es lo que tiene que ver con lo antropológico. Y la espada del sol, que tiene que ver más con el universo, con el cosmos, etc. Después viene Palomar en el jardín y 3 capítulos de Palomar en el jardín, así. Uno que tiene que ver con lo visual, etc. Espero que se entienda lo que estoy diciendo. Bueno, más allá de esto, de la estructura, que Calvino siempre se ponía estructuras para hacer las cosas y era muy obsesivo en muchas cosas. Es un libro bellísimo, bellísimo, tan lírico, tan poéticamente escrito y sobre todo tan hermoso lo que describe, las observaciones de este personaje, las conclusiones que saca sobre esas observaciones. A veces es muy gracioso, tiene muchísimo humor por momentos, a veces mucha desesperanza. Es un libro cargado de búsqueda, de tratar de comprender en el mundo en el que nos movemos, de tratar de comprendernos a nosotros mismos dentro de ese mundo, de una visión más de niño, más de ver realmente las cosas, ¿no? De no pasar por al lado de la vida sin que eso nos afecte. Es un libro bello, bello, hermoso, hermoso y emotivo y realmente de las mejores cosas de Calvino, ¿eh? O sea, lo tengo que decir. Créanme que he estado leyendo un montón de Calvino. Así que bueno, espero que lo puedan conseguir y que lo puedan disfrutar. El siguiente libro que terminé durante noviembre fue De amor y de hambre del escritor británico Julian Maclaren Ross, un escritor del cual yo no tenía ni idea. Lo publica La Bestia Equilátera, que es una editorial argentina, y creo que ellos han publicado alguna otra cosa de este autor, pero se considera que es como un autor muy particular, un autor de culto y oculto de la literatura inglesa porque las temáticas de las que trataba por ahí no estaban tan de moda en la época en que él escribió. Es un autor de principios del siglo XX, que falleció además bastante joven. En este caso trata la historia de un hombre que bastante pobre, que venido a menos en realidad, que es británico pero trabajó en la India, vuelve de la India, no tiene trabajo, tiene que trabajar de cualquier cosa, vendiendo aspiradoras de casa en casa, y que está justo en el momento en que está casi entrando Inglaterra a la Segunda Guerra Mundial.
Entonces, en una época muy convulsa, económicamente, políticamente, socialmente también. Y es la vida de esta persona que es súper mediocre a nivel interno, no solamente en su contexto, sino cómo es él. Y bueno, y los sinsabores de esa vida que además aparentemente no tiene mucha perspectiva de cambio. En el medio tiene que hacerse cargo de la esposa de un amigo que se va como marinero a trabajar al mar y tiene que estar afuera durante 3 meses y entonces le encarga que por favor se ocupe de que su mujer no esté sola y etc. Y eso es todo lo que voy a contar. Es un libro, a ver, a mí me hizo acordar un poco a Bukowski. No porque sea realismo sucio, o sea, no en ese sentido, pero sí con respecto, bueno, también podría decir a Raval, con respecto a estos autores que centran su narración en un personaje que no tiene esperanzas de cambios, ¿no? O sea, no tiene perspectivas de algo distinto, vive una vida en la pobreza, son esos personajes de los que nadie quiere hablar, o sea, es como la parte oculta, digamos, de la sociedad, que además narra estas situaciones y las cosas que le puede pasar a este personaje sin ningún tipo de eufemismos, la realidad descarnada, pero al mismo tiempo tiene una profundidad y tiene también una belleza dentro de esa manera de presentarnos la historia. O sea, aparentemente es una historia que no va a ningún lado porque no, porque en realidad si cualquiera, si nosotros tuvimos que escribir sobre nuestra propia vida, ¿cuánto tendríamos para decir? Me pareció que daba una perspectiva distinta de esta época, digamos, tan especial de la Segunda Guerra Mundial y de cómo se tomaban las cosas las personas que tenían que vivir. Siempre hay como una gran carga de heroísmo, ¿no? Con las historias de la Segunda Guerra Mundial y de repente te encontrás una historia común y corriente, una persona común y corriente viviendo una vida que tampoco es ejemplar, ni mucho menos. Así que bueno, una experiencia interesante. El siguiente libro y el último de esta primera tanda de resumen es Las 7 y 1 vidas de Estela Fortuna, de la escritora yankee Juliet Grimes. No sé cómo llegué a este libro, tengo la más pálida idea. También es un libro que yo no tenía mucha idea de qué trataba, sí que hablaba de la reconstrucción de la historia de la abuela de la escritora, que era una inmigrante italiana que venía de Calabria y a principios del siglo XX, bueno, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, justamente, llega a Estados Unidos como inmigrante y, bueno, su vida y su adaptación en Estados Unidos. Eso era más o menos, y es mucho decir que sabía eso. En realidad, poco es lo que sabía. Sabía que trataba de historia de inmigrantes. A mí, generalmente, las historias de inmigrantes me parecen interesantes. Es así. Entonces, bueno, me largué a leerlo. Y me encontré un libro muy interesante, un libro que me gustó mucho, que bueno, empieza siendo realmente un homenaje a esta abuela, que fue una persona muy particular, muy rara, que vivió mucho tiempo y que ella tiene un recuerdo muy parcializado porque tuvo un accidente que la dejó incapacitada. Y entonces, bueno, recuerdo que ella tiene como niña y después como adolescente es, bueno, el recuerdo de una persona que realmente era el fantasma de lo que había sido y después a través de charlar con sus parientes, con distintas personas de la familia, se da cuenta que esta abuela es muy distinta a lo que ella recordaba o lo que ella creía y después se va incluso a Calabria, al pueblo original de sus ancestros, vive unos meses ahí para conocer la historia de cerca y hace una reconstrucción novelada. En realidad esto es como una especie de novela histórica, autoficcional o ficcional de su familia, que tiene bastante también de inventado, ¿no? O sea, finalmente. Pero que es bastante interesante. Realmente es un libro que se lee muy fácil, es un libro, podría decir ameno, pero tampoco es que la historia que cuenta es amena, en realidad cuenta justamente de lo que significa ser mujer en el siglo XX, ser inmigrante italiana y mujer. Y bueno, y es un libro un poco de denuncia en ese sentido también, denuncia al patriarcado, que es bastante evidente. Pero también lo que a mí me pareció sumamente interesante fue conocer la cultura calabresa, que yo no tenía ni idea, cómo se vivía en Calabria en cierta época, y
y bueno, después los choques culturales, por supuesto, con Estados Unidos. Y sobre todo no me acuerdo de dónde van, porque no van a Nueva York, a Connecticut. Y cómo va adaptándose y cómo van cambiando las generaciones, sobre todo cuando empiezan a mezclarse, obviamente, con los americanos, que tienen una forma y una concepción de vida muy distinta. Bueno, en ese sentido a mí me pareció muy interesante. En otras cosas es un libro que es realmente bastante comercial, o sea, es un libro que está pensado para enganchar al lector, que lo hace muy bien y que a veces a lo mejor es un poco superficial en las cosas que trata, pero en general me parece un libro que termina siendo un libro interesante de leer. Es un libro, como verán, bastante largo, pero que se hace rápido, o sea, se lee rápido, porque tiene una escritura muy fluida, muy... Además, como estos libros, vuelvo a decir que son comerciales, siempre tiene como algún ganchito de algún tipo que hace que uno quiera seguir leyendo. La historia tiene algo de mágico, que podría decir de realismo mágico, que también la hace interesante. Y bueno, y lo que cuenta para cualquier persona, digamos, que le interese el tema de los inmigrantes, va a parecerle atractivo. Así que, bueno, cuéntenme si lo conocen el libro y si lo han leído. Bueno, y a partir de acá van a venir los fragmentos leídos en off. Espero que los disfruten. Voy a empezar leyendo un fragmento de El hombre que plantaba árboles, de Jean Genot. Con anticipado pido disculpas por la pronunciación en francés, que en mi caso es pésima. Hace unos 40 años hice una larga travesía a pie, por montes absolutamente desconocidos por los turistas, en esa antigua región de los Alpes que penetra en la Provenza. Esa región está delimitada al sureste por el curso medio del Durance, entre Sisteron y Mirabeau, al norte por el curso superior del Drôme, desde su nacimiento hasta Die, al oeste por las planicies del condado de Venaissin y las estribaciones del Monte Ventoso. Comprende toda la parte norte del departamento de Alpes de Alta Provenza, el sur de Drôme y un pequeño enclave del de Vaucluse. Eran páramos desnudos y monótonos, en el tiempo en que emprendí el largo recorrido por esos despoblados, de 1200 a 1300 metros de altitud. Allí no crecía más que la lavanda silvestre. Atravesaba esa comarca por su parte más ancha y tras 3 días de camino me encontré en medio de una desolación sin igual. Acampé junto a los restos de una aldea abandonada. No me quedaba agua desde la víspera y necesitaba encontrar más. Aquellas casas aglomeradas, aunque en ruinas, como un viejo nido de avispas, me hicieron pensar que, tiempo ha, allí hubo de haber una fuente o un pozo. De hecho, había una fuente, pero seca. Las 5 o 6 casas sin tejado, roídas por el viento y la lluvia, la pequeña capilla con el campanario desplomado, estaban dispuestas como lo están las casas y las capillas en las aldeas vivas, pero toda vida había desaparecido. Era un hermoso día de junio, pleno de sol, pero en esas tierras sin abrigo y elevadas hacia el cielo, el viento soplaba con una violencia insoportable. Sus rugidos sobre los cadáveres de las casas eran como los de una fiera salvaje interrumpida durante su comida. Bien, hasta ahí llego con respecto a Jean Genot, para que vean cómo es el estilo de escritura. Sigo con un fragmento, el fragmento de inicio, de Otra vida por vivir, del escritor griego Theodor Kallifatides. El año pasado, en invierno, unos cuantos días antes de Navidad, me invitaron a un acto literario pan-escandinavo en Helsingborg, la segunda ciudad más grande del sur de Suecia, con unos 100.000 habitantes más o menos. Estaba muy emocionado. Yo representaba a Suecia, y sentados a mi lado había buenos y conocidos escritores, dotados además con otras virtudes. La danesa era elegantísima, la noruega muy bella y muy joven, el finlandés sueco tenía su gracia. Yo era el más viejo de todos, algo que desde hace varios años me ocurre a menudo, y que considero un privilegio. La mayor parte de la gente me deja en paz. Solo algunos entusiastas se me acercan para que les firme libros escritos hace 20 o 30 años. Vamos envejeciendo juntos, les digo. Hubo una época en que no solo era el más joven, sino que además era extranjero y mi apellido generaba problemas. Me habían llamado Todoris, Teodorakis, Teodoros, Kalifatides, Teodoros, Kalinillita, Todoris, Kalifatiroides y de otras formas también. En la escuela mi hijo era conocido como Mark al-Khalif. Mi hija no tuvo problemas, quizá porque pronunciaba su apellido con un aplomo absoluto, mientras mi hijo y yo dudábamos, sabíamos que se generaría confusión. No queríamos ver ojos azorados y labios fruncidos cuando decíamos nuestro nombre. Aún hoy, cuando soy presentado con alguien, siempre hago alguna broma sobre mi apellido. Por ejemplo, que el último emperador de Trebisonda tenía el mismo apellido, o que significa el que habla bien. Eso lo utilizo sobre todo después de una conferencia. O, cuando hablo con los vecinos, les comento que viene del verbo calafatear, es decir, que significa aquel que ponía brea en barcas y navíos, porque sé que ellos aprecian el trabajo manual.
Bien, hasta aquí llego. Es el primer fragmentito del libro. Sigo con un fragmento de Palomar. Con Palomar no voy a empezar por el comienzo del libro, sino que voy a saltar a Palomar en el jardín, que es la segunda subparte de las vacaciones de Palomar, y voy a ir al capítulo 2, que es El silbido del mirlo. El señor Palomar tiene esta suerte. Pasa el verano en un lugar donde cantan muchos pájaros. Mientras, sentado en una perezosa, trabaja. En realidad tiene otra suerte, poder decir que trabaja en lugares y posiciones que parecerían del descanso más absoluto, o mejor dicho, sufre esta condena. Se siente obligado a no dejar nunca de trabajar, aún tendido bajo los árboles una mañana de agosto. Los pájaros invisibles entre las ramas despliegan a su alrededor un repertorio de manifestaciones sonoras de lo más variadas. Lo envuelven en un espacio acústico irregular y discontinuo y erizado, pero en el que se establece el equilibrio entre varios sonidos, ninguno de los cuales sobresale de los otros por su intensidad o frecuencia, y todos se entretejen en una urdimbre homogénea, sostenida no por la armonía, sino por la ligereza y la transparencia. Hasta que a la hora más caliente la feroz multitud de los insectos impone su dominio absoluto sobre las vibraciones del aire, ocupando sistemáticamente las dimensiones del tiempo y del espacio, con el martilleo ensordecedor y sin pausa de las cigarras. El canto de los pájaros ocupa una parte variable de la atención auditiva del señor Palomar. A veces lo aleja como una componente del silencio de fondo, a veces se concentra en distinguir canto por canto, reagrupándolos en categorías de complejidad creciente. Gorgoritos puntiformes, trinos de dos notas, una breve, una larga. Silbos breves y vibrados. Borboteos, cascadas de notas que bajan hiladas y se detienen. Rizos de modulaciones que se curvan sobre sí mismas y así hasta los gorjeos. A una clasificación menos genérica el señor Palomar no llega. No es de los que, escuchando un canto, sabe reconocer a qué pájaro corresponde. Siente esta ignorancia suya como una culpa. El nuevo saber que el género humano va adquiriendo no rezarse del saber que se propaga solo por directa transmisión oral y que una vez perdido no se puede recuperar y retransmitir. Ningún libro puede enseñar lo que solo se aprende en la infancia, si se prestan oído y ojo atentos al canto y al vuelo de los pájaros, y si hay alguien que puntualmente sepa darles un nombre. Bien, ahí tienen qué hermoso que es Palomar. Espero que lo hayan disfrutado. Y con esto cierro la lectura de fragmentos de esta primera mitad de noviembre. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con el primer resumen de lecturas de noviembre, pero primero y principal voy a hacer el sorteo para la última lectura de diciembre recomendada por ustedes. Esto lo estoy grabando a principios de diciembre, así que creo que voy a tener tiempo de leerlo. A ver qué es lo que sale. Ahí está. A ver, ahí está. Son tantos los papelitos que es casi imposible. Bueno, este debe ser antiguo porque no tiene puesto del autor. Y no sé ni qué dato dar con respecto a esto. Bueno, tiene que ver con una medida. Ese es el dato que voy a dar. Veremos, bueno, no sé ni de qué trata. Bueno, espero que hayan disfrutado esta primera parte. Por supuesto que me comenten si hayan leído alguno de estos libros o alguna cosa que me quieran comentar como siempre. Y estamos viéndonos prontito en la segunda parte del resumen de lecturas de noviembre. Chao, chao.